¿Qué está pasando en Querétaro? Se acusa a una niña de 14 años de haber asesinado a su bebé. La fiscalía la está culpando de homicidio en razón de parentesco. Pide prisión de 3 años para ella y que se indemnice con $500,000 al papá. La niña argumenta que esa gestación fue producto de una violación y que además lo que ocurrió fue un aborto espontáneo y no un parto. La fiscalía insiste en que tiene toda la mecánica de lesiones para poder determinar que el producto nació y que fue asfixiado. Aquí tenemos una contradicción de versiones y más allá de procedimientos, es muy difícil que se determine en qué momento murió un producto de esas semanas de gestación, porque los órganos no están desarrollados. Pero aún suponiendo que tienen las pruebas de la versión sobre el estrangulamiento, quiero dar mi opinión al respecto. El delito de homicidio en razón de parentesco es una fachada para encubrir que tú quieres hacer una acusación por delito de aborto. ¿Por qué? Porque ahora está mucho más blindado gracias a los avances a través de las sentencias que se han logrado sobre materia de aborto. Cuando tú dices que es el delito de homicidio porque el producto tenía 36 semanas de gestación, lo que estás diciendo es que hubo un parto. Dentro de nuestro Código Penal, como no se ha reformado, eso sigue siendo un delito, aun si lo vieran como aborto, porque después de las 12 semanas de gestación, cualquier cosa que tú tengas es delito y tiene punibilidad, aunque ya no con cárcel, porque la Suprema Corte lo determinó. Sin embargo, con el tema del homicidio en razón de parentesco, sí tiene una imputación con años de cárcel. Pero analicemos el contexto. Aquí lo primero que tendría que ver es si el Estado garantizó que esta niña tuviera acceso a la justicia en términos prontos y expeditos. ¿A qué me refiero? Porque hasta las 36 semanas que ocurrió el supuesto aborto espontáneo o el supuesto homicidio es que se atiende una problemática de un embarazo adolescente. Además de que cualquier gestación adolescente es de alto riesgo. Dicen las redes sociales que el violador es el papá. En ese caso, por el tema de la edad, hay una asimetría de poder y no existe el consentimiento para mantener relaciones con la niña. Y menos aún por el grado de parentesco, porque eso se le conoce como incesto. Ahora, suponiendo que nos quedamos con la versión de la niña, porque de buena fe, en principio así tendría que ser. Aunque no exista la prueba contundente de la violación, tenemos que tener en claro que existe el principio de buena fe en el derecho mexicano. Y además, la NOM 046 ya no indica que tiene que existir una denuncia propiamente para poder acceder a un procedimiento de aborto, simplemente con la declaración de decir la verdad. Quedándonos con la versión de la niña, la pregunta es, ¿dónde estuvo la protección jurídica de la menor desde el inicio? Y ahora, suponiendo que la mecánica de lesiones es real y que ella realizó una estrangulación a dicho feto, a dicho producto, lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Normalmente, cuando hay una gestación por violación, una gestación no deseada, y más si es de un familiar, existe un odio recio contra aquel producto de esa fecundación. Entonces, no es la primera vez y en la historia siempre se producen ese tipo de acciones contra alguien que tú odias y tú detestas, porque a la vez de que es tu hermano, es tu hijo. En los manuales antropológicos y feminismo sobre cómo se analizan las pruebas y cómo se analiza el impacto de las agresiones, se tiene muy en claro que cuando hay una gestación no deseada, el odio arrecia. Entonces aquí el trasfondo del asunto no es exactamente qué delito se le está imputando, porque finalmente, aunque lo quieran negar, están encubriendo un delito con el otro. E insisto, no es la primera vez en la historia y realmente la mayoría de mujeres que hoy en día no tienen amnistía están en la cárcel por el delito de homicidio en razón de parentesco. ¿Qué está haciendo la Fiscalía de Querétaro? Simplemente encubriendo su protección a la vida, que en la sentencia 54/2018 ya había quedado muy claro que eso no se podía hacer, que eso no se puede hacer, están burlando la ley para criminalizar y culpabilizar a una menor, porque en cualquiera de las versiones y en cualquiera de los casos no se debe de permitir la gestación por violación, porque en cualquiera de las versiones, ¿dónde está el Estado para garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes y con ello evitar a que lleguemos a gestaciones por violación? Además, toda esta investigación se tiene que hacer con perspectiva de género, donde se analice lo que se conoce como categorías sospechosas.
el nivel de estudios, con quién vive, cuáles son las facilidades que tiene, si proviene o no de una comunidad indígena, porque estamos hablando ya de un estado, o sea, todo lo que no sea Ciudad de México, vamos a decir que es marginal, y luego de un municipio, ni siquiera de una ciudad dentro del estado. Entonces, de entrada, y ser menor de edad, ya tiene todas las categorías sospechosas aplicables para determinar que lo que está ocurriendo en este momento es una injusticia. Y cabe destacar que este problema también se origina por la ambigüedad que existe al no reformarse los códigos penales y sacar el aborto de ahí, porque ya la Suprema Corte determinó que es inválido poner un tema de la temporalidad, ya que es algo muy subjetivo y donde no se debe de meter la comunidad jurídica, sino la comunidad científica, siempre desde la bioética y desde la máxima protección a los derechos humanos bajo el principio pro persona.